¿Qué tipo de paz quiero decir y qué tipo de paz buscamos? No una pax americana impuesta al mundo por armas de guerra americanas. No la paz de la tumba ni la seguridad del esclavo. Estoy hablando de paz genuina, el tipo de paz que hace que la vida en la tierra valga la pena vivir, el tipo que permite a los hombres y naciones crecer, tener esperanza y construir una vida mejor para sus hijos, no solo paz para los estadounidenses, sino paz para todos los hombres y mujeres, no solo paz en nuestro tiempo, sino paz para todos los tiempos. JFK apoyó los derechos de los refugiados palestinos. Se opuso al programa de armas nucleares de Israel y a los planes de guerra expansionistas, y trató de obligar a AIPAC a registrarse como un agente extranjero. Desde el momento en que asumió el cargo en enero de 1961, preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Así que ayúdame Dios. JFK dejó claro que la no proliferación de armas nucleares era un pilar de su presidencia como parte de su búsqueda de desarme global, la abolición de armas nucleares y todas las armas de guerra y acabar con la capacidad de todas las naciones para hacer la guerra. Su vicepresidente sionista, Lyndon Johnson, que era principalmente leal a Israel, no compartir los valores de JFK. Ya he tomado medidas para coordinar y expandir nuestro esfuerzo de desarme y para hacer del control de armas un objetivo central de nuestra política nacional bajo mi dirección. La carrera armamentista mortal y los enormes recursos que absorbe han eclipsado por mucho tiempo todo lo demás que debemos hacer. Debemos evitar que esa carrera armamentista se extienda a nuevas naciones, a nuevos poderes nucleares. No solo LBJ se oponía a todos los aspectos de las políticas de paz y desarme de JFK. Johnson en la década de 1940 había enviado ilegalmente armas en cajas marcadas como toronja de Texas a milicias terroristas sionistas que limpiaron étnicamente a los palestinos en la Nakba de 1948. Who ethnically cleansed the Palestinians in the 1948 Nakba. Ni JFK ni su hermano y confidente, Robert Kennedy, querían a LBJ en la Casa Blanca, como reveló la viuda de JFK, Jackie Kennedy. Fue solo meses después del asesinato de su esposo cuando una viuda de 34 años se sentó a grabar más de 8 horas de recuerdos sobre su esposo y sus pensamientos más privados mientras aún estaban frescos. JFK y su hermano Bobby sobre Lyndon Johnson, el nuevo presidente. Bobby me lo dijo después, y sé que Jack me lo decía a veces. Decía, oh Dios, ¿te puedes imaginar alguna vez lo que le pasaría al país si Lyndon fuera presidente? Muchas veces lo decías si alguna vez había un problema. Lyndon Johnson era un mentiroso patológico, según informó Bobby Kennedy, quien dijo, LBJ miente todo el tiempo. Te lo digo, simplemente miente continuamente sobre todo. Miente incluso cuando no tiene que mentir. Hablando de mentiras, para mayo de 1963, JFK era furioso con Israel por mentirle constantemente sobre su programa de armas nucleares. Kennedy entregó un casi ultimátum al primer ministro israelí David Ben-Gurion. Permitir inspecciones americanas significativas del reactor de Israel en Dimona para probar que no se estaba utilizando para armas nucleares o Israel arriesgaría perder todo el apoyo americano y occidental. Además, Ben-Gurion estableció su ambición de abolir la partición y expandirse a toda Palestina ya en 1937, cuando Israel intentó conquistar la Franja de Gaza y la península del Sinaí egipcio, tomar el canal de Suez y derrocar al presidente egipcio Nasser, con ayuda de Gran Bretaña. Seize the Suez Canal and overthrow Egypt's President Nasser with help from Britain and France. Y Francia en la crisis de Suez de 1956 a 57, el presidente Eisenhower expulsó a Israel de Egipto usando boicots, desinversiones y sanciones contra Israel. Lyndon Johnson, el líder del Senado en 1957, se opuso firmemente a las sanciones de Eisenhower contra Israel, pero el presidente Eisenhower lo anuló y le dijo a Israel que aguantara y se retirara.
President Eisenhower overruled him and told Israel to pound sand and withdraw. JFK, quien también era senador en 1957, no se apresuró a la defensa de Israel ni intentó socavar las sanciones de Eisenhower contra Israel como lo hizo LBJ. Miles de israelíes demuestran en Jerusalén contra la retirada de Gaza y Aqaba. El señor Ben Gurión, el primer ministro, entra para anunciar la decisión del gobierno al Knesset, el Parlamento de Israel. Casi todo el mundo aplaudió la administración de Eisenhower por obligar al agresor israelí a retroceder. El embajador estadounidense en Egipto dijo: "Los Estados Unidos de repente surgieron como un verdadero campeón de la justicia". El manejo de la crisis por parte de Eisenhower fue un punto destacado de su presidencia. Mantuvo la autoridad y la postura moral de las Naciones Unidas y los ideales de los Estados Unidos. Israel aprendió una lección importante de esta humillante retirada. La única manera en que Israel podría conquistar y mantener la ribera occidental, Gaza y vastas extensiones de territorio egipcio y sirio en la década de 1960 era colocando un títere sionista que pudieran controlar en la Casa Blanca. By placing a Zionist puppet they could control in the White House. El presidente Kennedy tenía una relación cálida y cooperativa con el presidente egipcio Nasser, a quien Ben Gurión denunciaba histéricamente como un aspirante a Hitler sin ninguna base factual. Queremos ser amigos de todo el mundo. Queremos participar en la causa de la paz. Queremos cooperar con el mundo para evitar la guerra. Tenemos que defender nuestro territorio contra la agresión. Insistimos en obtener los derechos de los árabes de Palestina, los 1 millón de refugiados. Estamos insistiendo y estamos llamando a que se les dé a los refugiados palestinos sus derechos, su territorio, y sus tierras y sus hogares. Derrocar al presidente egipcio Nasser fue uno de los numerosos objetivos de Israel que JFK se opuso. Además, JFK coincidía con el presidente Nasser en ejercer una enorme presión diplomática sobre Ben Gurión de Israel para permitir que cientos de miles de refugiados palestinos regresaran a sus hogares o se les diera la opción de compensación y reasentamiento. Esto habría revertido en gran medida el plan Dalet de Ben Gurión, que los palestinos llaman la Nakba, o catástrofe, en la cual Ben Gurión y otros líderes terroristas sionistas planearon la limpieza étnica de Palestina, utilizando el terrorismo y la masacre de civiles para expulsar a 750,000 palestinos de sus hogares y destruir 530 aldeas palestinas. 750,000 Palestinians from their homes and destroy 530 Palestinian villages. Los palestinos que huyeron a menudo llevaban solo lo suficiente para quedarse fuera por unas semanas, esperando regresar a casa eventualmente. Muchos de ellos cerraron sus puertas, se metieron la llave en el bolsillo y se trasladaron a un lugar más seguro. Cuando sales de la casa y te llevas la llave contigo, es porque planeas regresar a casa. En el caso de los palestinos, esos refugiados no se les permitió regresar. A menudo se disparaba a los refugiados que intentaban regresar. Las operaciones paramilitares sionistas también trataban de impedir su regreso destruyendo las aldeas. Ese acto de impedir su regreso agravó la Nakba. Entonces, la Nakba es tanto un desplazamiento forzado de los palestinos de sus hogares, tierras y país, como impedirles regresar una vez concluida la lucha. La sociedad palestina fue desmembrada, aplastada. Más de la mitad del pueblo palestino se convirtió en refugiado, apátrida, desposeído de su tierra. Con el tiempo, el Estado de Israel cubrió las pruebas físicas de una Palestina árabe. A menudo se cambiaron los nombres de los lugares de árabe a hebreo. El Fondo Nacional Judío emprendió un esfuerzo masivo para plantar miles de acres de bosques de pinos y áreas recreativas sobre cientos de aldeas palestinas arruinadas. Aunque estos bosques ahora se han convertido en grandes pinos, los palestinos no han olvidado sus tierras natales.
La propuesta de JFK de devolver a cientos de miles de refugiados palestinos habría destrozado la condición de mayoría judía sionista violentamente diseñada de Israel. Antes de la Operación Dalet de Ben Gurión en 1948, los judíos constituían solo un tercio de la población de Palestina histórica, incluso después de una inmigración masiva desde Europa en la década anterior. En 1947, los judíos controlaban solo el 7% de la tierra de Palestina antes de que las milicias sionistas robaran enormes cantidades de tierra palestina para crear el Estado de Israel. Además, el regreso de los refugiados propuesto por JFK habría bloqueado de facto la ambición maximalista a largo plazo de Israel en el Medio Oriente de crear un enorme imperio de Gran Israel desde el río Éufrates hasta el río Nilo, lo que los rabinos sionistas llamaban la Tierra Prometida, tragándose toda Palestina y Jordania. Además de grandes porciones de Irak, Siria, Turquía, Arabia Saudita, Egipto y todo el Líbano. Syria, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, and all of Lebanon. Ben Gurión resistió completamente el plan de retorno de refugiados palestinos de JFK y escribió en el otoño de 1962, cita, Israel luchará contra esta implementación hasta el último hombre. Fin de la cita. De hecho, el líder terrorista de la banda extern sionista Yitzhak Shamir, quien luego se convirtió en el séptimo primer ministro de Israel, supervisó el asesinato del mediador de paz de la ONU Conde Folke Bernadotte en 1948, en gran parte porque Bernadotte también, como JFK y el presidente Nasser, quería que los refugiados palestinos pudieran regresar a sus hogares. El 17 de septiembre de 1948, el conde Folke Bernadotte aterrizó en el aeropuerto de Calandia, al norte de Jerusalén. En camino hacia el Inca, el convoy de 3 coches fue detenido de repente. Un jeep del ejército salió de una calle lateral para bloquear la carretera. 3 hombres con uniformes del ejército israelí salieron del jeep de un salto. Entonces, de repente, el conde abre la ventana de su coche para ver qué está pasando. Luego lo identifican y Joshua Cohen se acerca al coche, pone su metralleta Schmeisser por la ventana y dispara a todos los que estaban sentados en el asiento trasero. A las 5 de la tarde, Bernadotte yacía muerto en el hospital. Políticos y diplomáticos que representaban a sus países en la reunión de la ONU en París acudieron al aeropuerto de Orly para rendirle su último homenaje. Después del asesinato de Bernadotte, el primer ministro de Israel, David Ben Gurión, concedió una amnistía general a todos los culpables. Eligió al asesino Joshua Cohen para ser su amigo cercano y guardaespaldas personal en el kibutz Sidi Bokeren, LG. Ben Gurión creó y supervisó el Mossad, y Yitzhak Shamir se convirtió en el director de asesinatos del Mossad, un cargo que Shamir ocupó en el momento del asesinato de JFK en 1963. Para Israel, el asesinato de JFK fue la secuela del asesinato de Bernadotte 15 años antes. Además de todo, JFK estaba furioso con los lobistas de Israel en Estados Unidos, como Abraham Feinberg y Isaac Ennan, por intentar descaradamente comprar toda su política exterior de Oriente Medio durante la campaña presidencial de 1960. For shamelessly attempting to buy his entire Middle East foreign policy during the 1960 presidential campaign. Él dirigió a su fiscal general y hermano, RFK, para registrar al Consejo Sionista Americano, el predecesor de IPAC, como un agente extranjero. Un abogado que trabajaba para los cabilderos de Israel escribió que este esfuerzo eventualmente destruiría todo el movimiento sionista. Si los esfuerzos de registro de los hermanos Kennedy hubieran tenido éxito, probablemente habría resultado en el fin del Estado de Israel porque estos mismos cabilderos sionistas, estadounidenses para Israel, como Abraham Feinberg, habrían sido expuestos por financiar el proyecto de armas nucleares de Israel, contrariamente a toda la política exterior de JFK.
Además, los agentes de Israel en América se estaban robando ilegal y traicioneramente materiales de armas nucleares de la planta de uranio de Numek. Apolo en Apolo, Pensilvania, y los estaban contrabandeando a Israel. Ryan Dawson informa en su documental que la empresa nuclear Numek era una guarida de sionistas. Sus directores eran Ivan J. Novik, un futuro presidente de la Organización Sionista de América, y David Lowenthal, un contrabandista de refugiados para Israel que luchó en la guerra de 1956. El FBI tiene fotografías de Lowenthal dando la mano a David Ben-Gurion y Moshe Dayan, el jefe de Estado Mayor Militar de Israel de 1953 a 1958. El Consejo Sionista Americano estaba difundiendo propaganda sobre cada aspecto del programa nuclear de Israel, para engañar al público americano. The American Zionist Council was pumping out propaganda about every aspect of Israel's nuclear program to deceive the American public. Estos cabilderos traicioneros, que afirmaban ser estadounidenses pero eran leales a Israel, mentían y decían que el reactor nuclear de Israel en Dimona se construyó con fines pacíficos y que no podía, posiblemente, producir una bomba. Si los hermanos Kennedy hubieran tenido éxito en registrar al Consejo Sionista Americano como extranjero agente, lo que habría sometido todos sus registros y finanzas al escrutinio federal, toda la operación de robo de armas nucleares probablemente habría quedado al descubierto. Y si JFK se hubiera enterado de ello, ciertamente habría terminado con toda la ayuda militar y económica a Israel, como amenazó con hacerlo 3 veces a partir de mayo de 1963. Israel probablemente habría colapsado dada su total dependencia de la ayuda estadounidense. Además, JFK podría haber pedido a las Naciones Unidas que rescindieran su voto de 1949 que otorgó el estatus de Estado miembro a Israel. JFK incluso podría haber pedido a la ONU que rescindiera su voto de 1947 que dividió Palestina como un loco edredón y designó enormes cantidades de tierra a los judíos sionistas que ni siquiera poseían esa tierra. Y en Flushing, Long Island, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha tomado su decisión sobre Palestina. El mapa muestra lo que significa la partición. El Estado judío coloreado claro, el Estado árabe oscuro, Jaffa para los árabes, Jerusalén internacionalizada. Ningún Estado árabe votó a favor de la partición de Palestina en 1947. Los delegados árabes declaran un boicot cuando comienza el llamado final, enfrentando la oposición total de todas las naciones árabes, incluidos los palestinos. El movimiento sionista usó sobornos, amenazas e incluso un intento de asesinato contra el presidente Truman para aprobar la votación de partición de Palestina de 1947 en la ONU con la mayoría calificada de 2/3 necesaria. El Departamento de Estado de los Estados Unidos se había opuesto enérgicamente a la partición de Palestina y a la creación del Estado de Israel, considerando ambas cosas contrarias a los principios estadounidenses y a los intereses de los Estados Unidos, en contra de los deseos de los palestinos nativos y una violación de los principios democráticos. Los jefes conjuntos advirtieron que la estrategia sionista buscará involucrar a los Estados Unidos en una serie de operaciones en constante expansión y profundización destinadas a asegurar los máximos objetivos judíos. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Forrestal, dijo que el plan de partición y la creación de Israel podrían poner en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. A pesar de todo esto, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, apoyó tanto la partición de Palestina como el reconocimiento de Israel. La banda terrorista Stern de Yitzhak Shamir intentó asesinar a Truman en el verano de 1947, unos meses antes de la votación de partición. La hija de Harry Truman, Margaret, divulgó este incidente en su biografía de su padre. La banda Stern de Yitzhak Shamir envió cartas bomba a Truman y al personal superior de la Casa Blanca que podrían haberlos matado o mutilado.
killed or maimed them. Aunque el servicio secreto interceptó las cartas, Truman recibió el mensaje claro y fuerte. Loud and clear. As a Como result, resultado de esta amenaza contra su vida y en un intento de apaciguar a los votantes judíos sionistas, domésticos y recolectar fondos de campañas sionistas, Truman apoyó tanto la votación de partición de 1947 como el rápido reconocimiento del Estado de Israel en 1948 contra las objeciones de sus asesores diplomáticos. 1948, against the objections of his diplomatic advisors. Teníamos a varias otras personas en el país, incluso entre los judíos, especialmente los sionistas, que estaban en contra de cualquier cosa que se hiciera si no podían tener todo Palestina y todo entregado en bandeja de plata para que no tuvieran que hacer nada. No se podía hacer. Tuvimos que hacerlo en pequeñas dosis. No puedes sacar a 5 o 6 millones de personas de un país y llenarlo con 5 o 6 millones más y esperar que ambos grupos estén contentos. Tuvimos todo tipo de objeciones a todo lo que se hacía. Algo tenía que hacerse. Seguimos adelante y lo hicimos, y lo tuvimos hecho, y ahora está funcionando. Eventualmente, creo que los tendremos a todos satisfechos. Pero va a tomar mucho tiempo aún para terminar el trabajo. Was Abraham De hecho, fue Abraham Feinberg, el mismo cabildero traidor que luego financió el programa de armas nucleares de Israel e intentó comprar la política exterior de JFK en el Medio Oriente, quien financiaría la campaña electoral de Truman en 1948. election campaign in 1948. Además, el presidente sionista de United Fruit Company, Samuel Zemuri, trabajó directamente con el futuro presidente israelí Chaim Weizmann para comprar descaradamente votos de la ONU para el plan de partición de noviembre de 1947. 1947 partition plan. Zemuri preguntó a cada líder en la región dos preguntas. Two questions. How ¿Cómo piensas votar sobre la partición y se puede cambiar tu can voto? your vote be changed? Zemuri le dijo a Weizmann que cada voto desde México hasta Colombia estaba a la venta. Mexico to Colombia was for sale. Los sionistas usaron todos los trucos imaginables para presionar y persuadir a los líderes mundiales. World leaders. Costa Se Rica's reporta que el president, presidente de Costa Rica, José Figueres, recibió un talonario de cheques en blanco. checkbook. Haiti was A Haití se le prometió ayuda económica si cambiaba su voto original en contra de la partición. opposing partition. El financiero sionista y asesor presidencial de toda la vida, Bernard Baruch, le dijo a Francia que perdería la ayuda de Estados Unidos si votaba en contra de la partición. It voted against partition. The Las esposas de los delegados de los países latinoamericanos recibieron abrigos de mink. mink coats. Al final, todas las amenazas y sobornos sionistas resultaron en que la ONU aprobara el plan de partición a pesar de que todos los países árabes se opusieran y sin apoyo de los palestinos, que en realidad eran los dueños de Palestina. No support from the Palestinians who actually owned Palestine. Thus, Así que, el voto de la ONU para partir Palestina fue un sello político controlado por sionistas en el robo sionista de Palestina. on the Zionist theft of Palestine. No fue un voto vinculante, solo una opinión consultiva, pero se usó como excusa para robar el país. As an excuse to steal the country. Even Incluso David Ben Gurion admitió más tarde que los sionistas habían robado Palestina. had stolen Palestine. Ben Gurion dijo en una conversación con el líder sionista Nahum Goldman, cito, Goldman, quote, ¿por qué deberían los árabes hacer la paz? Si yo fuera un líder árabe, nunca haría acuerdos con Israel. Eso es natural. Hemos tomado su país. Claro, Dios nos lo prometió, pero ¿qué importa eso para ellos? Nuestro Dios no es el de ellos. Venimos de Israel. Es verdad. Pero hace 2,000 años, ¿y qué es eso para ellos? Ha habido antisemitismo, los nazis, Hitler, Auschwitz. ¿Pero fue culpa de ellos? Ellos, los palestinos, solo ven una cosa. Hemos venido aquí y robado su país. ¿Por qué deberían aceptar eso? Fin de la cita. El atroz crimen histórico de la partición de Palestina y el robo del país eventualmente habría sido cuestionado por JFK si se hubiera enterado de la operación de contrabando de armas nucleares sionistas de Pleume. Una revelación habría llevado a más preguntas y más revelaciones de crímenes sionistas. Si el público se hubiera enterado de que Israel estaba robando materiales de armas nucleares de la planta de Pensilvania, Israel, como mínimo, habría sido permanentemente exiliado de los pasillos de poder estadounidenses.
Las grandes esperanzas de Ben Gurión eran muy diferentes a las de JFK. Además de adquirir armas nucleares, conquistar más territorio en el Medio Oriente, detener el retorno de refugiados palestinos e impedir que AIPAC fuera registrado como un agente extranjero, David Ben Gurión tenía otro gran objetivo a largo plazo para Israel que nunca podría lograrse con JFK. En el camino, la creación de un gobierno mundial judío sionista con Jerusalén como la capital global. Zionist one world government with Jerusalem as the global capital.